te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Habíase una vez un grupo de 4 personas que se juntaron para hablar de un tema en común. ¿Cuál era este tema? Los libros. Y así es como damos introducción a nuestro nuevo podcast de hoy, Los Libros. Estamos con... Paulo, Paulina y Fernanda Rojas. Y Renato Somoza. ¿Y por dónde podríamos empezar hoy? A ver, ¿qué los introdujo en la lectura? ¿Quiere empezar usted, Paulo? bueno, a mí de chico me gustaba mucho leer, digamos, era nuestra entretención, entre comillas, porque de chico estamos hablando 40 o más años de atrás. Entonces, como que la lectura era la forma de evadirnos, de cierta manera. La televisión era como muy limitada, digamos. Y en mi casa siempre se leía. Mis hermanos mayores siempre tenían libros y yo iba leyendo esos libros que tenían ellos. Y de esa manera, digamos, surgió mi amor por la lectura. Curioso. ¿Paulina? Bueno, lo mío partió más que nada por una película que ahora quizás la conozcan más ustedes, que es Matilda. Por esa película me empezaron a gustar los libros. Por desgracia mi familia no se apoyaba mucho en la lectura. Los únicos libros que habían en mi casa eran como de ingeniería, astronomía, esas cosas. Entonces tenía que leer esos libros hasta que por fin pude juntar dinero y me compré mi primer libro. Y ahí empecé. ¿Fernanda? En mi caso es súper distinto a lo de los colegas porque a pesar de que yo leía cuando estaba en el colegio los típicos planes de lectura, en realidad mi amor por leer libros parte mucho más grande, diría como a los primer año de pandemia tal vez, primer año de pandemia 2020, ¿sí? Ahí, empecé a leer y a como buscar otros panoramas para poder entretenerme en la pandemia. Partí con lo que había en mi casa, que era literatura latinoamericana, García Márquez, principalmente. Pero diría que mi pasión real por leer fue cuando descubrí que podía leer sobre ciencia, sobre lo que me interesaba, y que sería como hace, sí, el mismo 2020, 2021 tal vez, ahí. Yo igualmente empecé mi amor por la lectura como por eso de la cuarentena, porque me empecé a interesar más por los libros, como en tener algo que hacer. Y después conocí varios libros, empecé más que nada leyendo cómics, pero ya hace, creo que final del año pasado, inicio de este año, me terminé mi primer libro, bien bueno, como de 400 páginas, una cuestión así. Y estoy considerando comprarme un segundo, pero me estoy enamorando mucho de la lectura. Pero ahora, otra cosa que también me gustaría hablar, ¿un género favorito de lectura? ¿Alguno tiene? ¿Lee de todo? Yo pues en mi caso, como les mencioné anteriormente, estoy leyendo actualmente cosas que son de ciencia. Estoy muy interesada en saber un poco más de lo que es la historia de la evolución humana, principalmente el rol que ha tenido. Uno que leí bien interesante es el rol que tiene la mujer en la evolución humana. Hay distintas características que han ido surgiendo y tienen explicación biológica. He podido leer sobre eso, profundizar en ello y es actualmente lo que más me interesa. Yo leo de todo, incluso hasta en ciertos momentos ciencia ficción, como que no leía mucho, incluso estoy leyendo algo de eso. De terror tampoco me gustaba y también he logrado leer ese tipo de temas, pero yo soy más de autores que de un tema específico. Me gustan mucho los clásicos, por ejemplo Charles Dickens o Víctor Hugo. También tengo algunos autores más nuevos, entre comillas. Por ejemplo, soy fanático de Murakami, que es un autor japonés, que es un eterno candidato al Nobel, que nunca se lo han dado. Y también algunos escritores norteamericanos, como por ejemplo Jonathan Franzen o Paul Auster. Así que soy de autores y trato de leer siempre los libros que encuentro de ellos. Bueno, en mi caso, yo la verdad es que sí leo de todo, de fantasía, romántico, novela histórica, terror. La verdad es que no tengo como ningún predilección. Simplemente si algo me interesa y las primeras páginas me encantan, sigo nomás. Opino lo mismo, Paulina. Yo también me ha llamado sobre todo la atención como libros que como que te atrapan en las primeras páginas y ahí no paras. No, uno no para, como si el libro tuviera brazos y
y pa, te atrapa sin que te lo esperes y ya estás en la página 137 y no sabes cómo. Oye, les puedo preguntar, como en base a eso mismo, ¿cómo llegan a seleccionar un libro para leer? ¿Es con recomendación o, por ejemplo, me imagino que en tu caso, Paulo, como sigues a autores, vas leyendo como todos sus escritos o te enteras por otras personas que te dicen, no, tal vez podrías leer esto? Bueno, normalmente, como te digo, claro, si te encuentro un autor que me gusta, empiezo a leer básicamente todos los libros que tiene. Y también por recomendaciones, sigo algunos booktubers en YouTube. Entonces ellos recomiendan libros muy interesantes, digamos. He logrado leer algunos libros que de alguna forma no hubiese llegado a ellos, digamos, si no hubiese sido por una recomendación. En algún momento fui a la ex Biblioteca Viva, que está en el Plaza Oeste, hace muchos años. Y ahí, en ese caso, cuando tú vas a una biblioteca, ahí tú te puedes pasear, puedes estar todos un día recorriendo y viendo. Por ejemplo, ahí yo encontré a Murakami, que fue por casualidad, porque encontré el libro, empecé a leer más o menos de qué se trataba, su temática, y pedí uno y me gustó. Y ahí, cuando ya te gusta un autor, significa que ya después te vas como a la segura con las otras novelas. Bueno, en mi caso, algo parecido a lo de Paulo, pero en mi caso de los Bookstagram. Por Instagram. Así es, traducción. Y también me voy guiando por eso, y también si me gusta un autor trato de como seguir leyendo al mismo autor, pero en general me gusta la aventura. Entonces yo voy a alguna librería, a algún lado, y yo digo, ya, este me tinca. ¿Y seleccionas como por portada o lees atrás? Ambas dos. Real. Es peligroso Hay leer veces- atrás porque hay spoilers. Ah, Sí. también. Hacen spoilers. Oye, pero qué increíble como una portada igual puede incentivar, o como yo lo he visto con otros casos, no sé, las carátulas de algunos álbumes de música también incentivan a escucharlo, aunque no sabemos lo que nos enfrentamos. Y en ese caso, si te ha ido mal, ¿qué haces? No, pues terminar de leerlo Igual. nomás y guardarlo después. Ya. ¿No Con la abandonan los colección. libros? No, No lo abandonas. Yo al principio no lo abandonaba, pero después ya no. De un momento que abandono libros, sí. no. Sí, me pasa. No podís como terminarlo, yo imagino que Sí, es como pues frustrante. no como es para querer- mí nomás. Claro. No es para mí. A veces no es el momento incluso. Pero si hay un libro que no me gusta, definitivamente no lo leo. No Sí, lo termino. está bien. Pobre autor. Es que creo que eso de que no sea el momento igual es un punto como muy real. Hay libros que tal vez en algunas ocasiones no conectan con las personas como por determinadas cosas, como puede pasar con el cine o con música. Es muy posible que pueda ocurrir. Sí, de todo es posible. Y también, como decía Paulina, me doy cuenta que me parezco mucho a usted. Yo primero, para los libros que he leído hasta ahora, me he fijado más que nada como en la portada y de repente en lo que dice atrás. Y también me recuerda un poco lo que a mi hermano, porque justamente ayer mi hermano me está recomendando libros y me hacía leer la parte de atrás. Y yo estaba leyéndolo y decía, pero así esto es como, te explica casi todo lo que va a ser la trama. Y decía, no, para otro día. Porque a su vez mi hermano le dio por leer. Entonces como que se ha comprado más que nada en libros históricos, que también como se me hacen bastante interesantes, pero tengo cierto trauma con historia, nunca tuve buen promedio. Es otra forma de poder aprender, tal vez. Tal vez. Con un tipo de lectura que sea más llamativa, más interesante. Puedes descubrir tal vez ese mundo gracias a eso. Tal vez, es posible, podría darle una oportunidad. Sí, Hay claramente. muy buenos escritores de novela histórica, como por ejemplo Ah, No le Ken pega el Follett. micrófono. Ken Follett. No le venía el nombre. Sí, Ken Follett. Sí, escribe muy bien, escribe unos tremendos mamotetes, son muy buenos, muy entretenidos. Lo que logran ciertamente esos autores es la entretención, digamos, la ambientación, obviamente, en el contexto histórico, pero normalmente son muy entretenidos. Te los lees así como dices tú, te los devoras. Son muy rápidos, muy fácil de leer. Imagínate usar la expresión devorar un libro de forma literal. Eso es tener hambre. Ay. Y también se me ha hecho interesante como de repente cómo se manifiestan los libros en el liceo. No sé si lo han visto. Como yo de repente voy pasando por los pasillos y muy rara vez, pero escucho como gente hablando del libro y se me hace bastante interesante como lo que leen los jóvenes de ahora. Sí. Entonces, ¿alguna observación, comentario que nos quieran decir?
Yo en general cuando estoy en clases, como me gustan mucho los libros, copucheo, digamos. A veces los chiquillos como que se presionan un poquito porque piensan que les voy a llamar la atención. Pero en realidad lo que me interesa a mí es el libro, por si acaso. Y he encontrado con harta sorpresa. Hay algunas estudiantes que leen más o menos algunas cosas que yo leo, por ejemplo, en el caso de García Márquez. O normalmente los chiquillos y las chiquillas leen literatura juvenil, eso sí. Y ahí en eso no soy para nada experto. O sea, yo solamente manejo ciertos libros, como les comentaba, el tipo de libro que leo. Pero los felicito, siempre trato de estimular a que lean. Sí. Bueno, en mi caso, a mí me gusta incentivar la lectura en los niños y de hecho le he regalado a niños del colegio libros, a un grupo de niñas en específico. Donde trabajaba antiguamente también, si me tocaba dar un regalo a un alumno cuando jugábamos al amigo secreto, siempre trataba de regalar libros, o si alguien realmente quería un libro, yo me sacrificaba y ya. Bueno, me gusta como eso de la lectura, me gusta que lean, entonces si yo puedo ser un facilitador, me encanta. Qué bonito eso. Sí, también incentivar a los chiquillos que lean, porque, por ejemplo, quizás Caro o Aurora estén de acuerdo con esto, porque son profesoras de lenguaje, pero a mí siempre me decían, lee para que mejore tu escritura, o sea, para que pongáis las tildes y las comas donde van. Y me he fijado harto que ahora que estoy empezando a leer, empiezo a saber más dónde va una coma, dónde va un tilde. Antes en las notas de ortografía, donde como que te ponen la nota de la prueba y te dan la nota de ortografía. A mí antes me iba pésimo, me sacaba puro rojo. Y ahora que empecé a leer más, me he fijado que ha mejorado harto mis notas. Entonces, chiquillos, lean, o sea, de forma inconsciente uno aprende. Siempre digo eso, que aprendan de forma consciente o inconsciente, pero aprendan. Sí, totalmente, porque aparte igual es un ejercicio a nivel cerebral el fomentar la lectura. No estoy segura, no sé si tú sabes, pero acá en los recreos he visto que en algunas ocasiones bajan libros de la biblioteca. Bueno, tú que trabajas en el CRA, imagino que sabes qué es eso. Sí, puedo explicarle. Que, si sí, que creo que sería igual importante ahora mencionarle, porque hay una instancia donde se colocan compañeros abajo con libro y ¿qué busca eso? Nosotros buscamos incentivar que los chiquillos de repente en algún recreo, no sé si están aburridos, no tienen qué hacer, no tienen con quién hablar o directamente si quieren, todos los recreos, en el primer recreo nosotros estamos prestando, bueno, nosotros no, porque yo no presto, sino que prestan más que nada los de básica. Están en el primer recreo, acá en el patio principal, prestando libros. Son principalmente cómics, si no me equivoco, y es más que nada para incentivar la lectura. Igual cuando yo estaba prestando libros, porque eso ya fue el año pasado, se prestaban hartos, pero también está la cosa en que a veces preguntan si se los pueden llevar o devolverlo, y hago un enfoque como hace 2 o 3 podcasts atrás, que chiquillos, si quieren algún libro y quieren llevárselo más de ese recreo, tienen que ir a la biblioteca y consultarlo con la señora Elena, puede que esté yo, cualquier ayudante, que se los podemos explicar tranquilamente. Pero también queremos fomentar como la lectura en los recreos, para que, como lo llama Patricia, los bibliorrecreos. Porque la lectura puede ser algo muy divertido que pueden hacer durante un recreo, ya que los libros son como que te meten en su mundo. Si cuando de verdad te gusta un libro, como decíamos antes, como que a veces uno se lo puede llegar hasta devorar. Qué bueno. Entonces igual es una posibilidad ahí para invitar a todos los estudiantes que puedan acceder a estos libros. No me queda claro si es que los prestan para la casa o es solo por el recreo. No, solo por el recreo. Entiendo. Para que los lleven a la casa necesitan su credencial de biblioteca. Ya, y eso se gestiona en biblioteca como tal. Sí, son 700 pesitos y 2 fotos suyas, como de carnet, así como el súper. que tienen para el pasaje escolar o en el carnet de identidad, una foto así, y nosotros le hacemos el pass, como bien simple, nomás 700 pesitos, 2 fotos. Súper. Y pueden leer, y esto les dura hasta cuarto medio, o sea, es la inversión de su vida. Un pago por única vez. Única vez, y es poquito, o sea, actualmente por lo menos 700 pesos ya... Ni un pasaje de micro, básicamente. Sí. Ya ni para la micro a uno le da con 700 pesos, como 2 lucas te duran Nada. el día y un viaje, con suerte. Sí. Súper. Ay, ¿cuánto tiempo nos va quedando?
ya nos va quedando poco tiempo, entonces, ¿qué podríamos hablar que sea cortito? Personaje, algún personaje como un estereotipo de personaje que les guste. Por ejemplo, el otro día hablé de eso con Caro. Por ejemplo, a mí me han llamado la atención personajes como que entran como cierta categoría, como... No puedo explicarlo muy a fondo, pero hace poco supe de un estilo de personaje que es el rey, el soldado y el poeta. Bien interesante, al que le interese puede ir googlearlo, puede que le llame la atención, busquen algún libro. ¿Y ustedes, algún personaje, qué tipo les guste, que encuentran? También están los de alivio cómico. Yo el personaje favorito que tengo es Jean Valjean, que es de mi novela favorita, que es Los Miserables. ¿Podría escribirlo? Jean, como en francés, y se escribe Valjean, con J. Jean Valjean. Que es la historia de un presidiario. Un presidiario, una persona que cae a la cárcel, pero por robar pan para su familia. ¿Ya? Lamentablemente. Él tuvo, o sea, es como el rey de la mala suerte. O sea, él trataba de salir de la cárcel y le iban dando cada vez más años. Al final, por robar una casa de pan, tuvo más de 5 años, por ejemplo, en la cárcel. Lo cual es una pena totalmente desproporcionada. Lo voy a dejar hasta ahí para que si alguien se motiva para leerlo. Es un libro clásico, es muy largo, pero la historia de él, la historia de conversión de él es muy interesante. Así que ese personaje me identifica. Sí. Pablo está acá aprisionado en el liceo. 7 años extra. No. Me identifica en el sentido de la forma de vida o su filosofía de vida. Ya, lo vamos a agregar a su lista. ¿Paulina? Ay, no sé, no sé, como que no se me ocurre. No, ningún personaje favorito, alguna personalidad en un libro. Hoy, con esto, ahora que estamos hablando, recordé que no traje mi libro favorito. ¿Cuál? Y ahí está mi personaje favorito. Y hasta se me olvidó el nombre, qué pésimo. Que hace tanto años que no ¿Y el libro? A la vuelta. ¿Tenemos libro? El nombre del viento. ¿La sombra del viento? El nombre del viento. Ah, ya. Yeah. Ese que yo empecé a leer y que no lo he terminado. Sí. Se nos está acabando el tiempo. Y el Fernando. A propósito No de tengo abandonar, nada. pero no tengo abandonado. Sí, Sí. Ya. súper. Ahí nos vemos entonces. Nos estamos viendo para el segundo recreo. Disfrutan sus clases o para los que nos escuchan en YouTube, Spotify. Es una transición de 10, 15 segundos. Volvemos al tiro. Nos vemos. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast. Bienvenidos a la vuelta, porque ahora vamos a partir con el segundo capítulo. Mentira, seguimos con esto. Capítulo 2, o recreo segundo, o ¿cómo lo diría Don Quijote? Bueno, no importa. Vamos de inmediato. Libros, recomendaciones. Ya empiezo yo. Yo quería contarles que en el colegio los profesores tenemos un club de lectura, ya que creamos con la profesora Ivonne, que ya no se encuentra, el año 2020. Llevamos 3 años con este club y fue a raíz de la muerte de un escritor que nos gustaba mucho a ambos, que era Carlos Ruiz Zafón, un español. Y llevamos, como digo, 3 años ya reuniéndonos periódicamente, recomendándonos libros. Es muy entretenido, digamos, son libros que nos gustan a todos normalmente. Así que yo estimulo, motivo a los chiquillos y las chiquillas para que creen un club de lectura de su gusto, obviamente, y puedan compartir todas sus lecturas. Que yo traje 2 libros acá como recomendación, no sé si tan recomendación, pero un libro que me gustaban, de los que son más chicos, porque son libros gigantes, como ejemplo Los Miserables, que podría recomendarlo, es muy grande, que es el libro Sangre Fría de Truman Capote, que es una novela, es un clásico, es una obra maestra, es un libro escrito por un periodista, pero fantástico. Y otro que traje es de Stephen King, Misery, para los que les gusta el terror, un libro totalmente recomendable. Y
para finalizar quiero dar una frase de uno de mis libros favoritos a propósito. Es la primera justicia es la conciencia, de Los Miserables. Para pensar. Piensen. Capaz eso hasta los lleva a leer el libro. Por Ojalá. supuesto. Pero tienen que tomar estómago de acero, creo, ¿no? ¿Por qué? Por el susto. No, pues que es Los No, Miserables. este es de Los otra. Miserables. Sí. No es de... Ya, no, Los perdón, me Miserables. confundí del libro. Sí, Bien. sí. ¿Paulina? Bueno, en mi caso, los libros que traje como recomendación son los libros... Ay, Aquí veo unos posits. sí, uno tiene muchos posit, que es uno de mis libros favoritos. Tengo muchas ediciones del mismo libro, que es 1984. Más para la edad de ustedes, chicos, lo recomiendo, pero para mí es una explosión en mi mente. Otro, novela romántica, que la amo, puedo ver la película y leerme el libro 1000 veces, Orgullo y Prejuicio. Y todos los libros en realidad de esta autora, de Jane Austen, me encantan y los recomiendo totalmente. Otro de mis favoritos y que también recomiendo porque también me gusta que me hagan pensar, ¿cierto? Frankenstein y el Eterno Prometeo, de Mary Shelley. Maravilloso. Y esta es una saga de novela negra, comedia negra, no me acuerdo cómo se dice, que es de un detective y la verdad es que describe tan bien a este autor, describe tanto escenario y de una manera a veces tan cruda que, no sé, te pierdes y te llega a estremecer en algunas partes como relata ciertas cosas. Y eso. Y en mi caso, como frase, hay un libro, un poemario que también me gusta que no lo traje, que se llama Amor y Asco. Y hay una frase del libro que me encanta y dice: nos ha salido feminista. No, os he salido de la jaula, perdón. ¿Fernanda? Ya, yo. Traje varios libros para recomendar. El primer libro es de una youtuber que se llama, La Hiperactina, así la pueden encontrar en YouTube. Ella divulga ciencia, es española, y este es su único libro que ha sacado, que se llama ¿Qué puede salir mal?, que habla de la célula, de algunas enfermedades. Entonces creo que es una guía súper sencilla para quienes están interesados en saber sobre ciencia y este tema que es la célula y el cuerpo humano. Entonces, con un lenguaje como cercano, también de una persona que es joven y es youtuber, entonces trata de hablar de este tema súper interesante. Este es uno de mis libros favoritos, acerca de, en realidad, muchas cosas. Su nombre lo dice, es una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Él es un divulgador científico estadounidense y que tiene muchos libros de ciencias, pero este libro realmente hace un viaje desde lo que es el átomo, la creación, el Big Bang, hasta llegar al Homo sapiens y, finalmente ahí finaliza con lo que son las extinciones masivas. Es un libro muy interesante, lo recomiendo, es para leer y releer, así que de aquí después voy a sacar mi frase favorita. Tengo otro libro que es sobre evolución y también La vida amorosa de los animales, que son 2 libros con hartas ilustraciones. El de la evolución explica lo que es el tema de la selección natural de una forma súper dinámica, didáctica también, por decirlo así, con ilustraciones que aportan un montón para poder entender este tema, que igual es algo que ustedes ven, aquí por lo menos Primero Medio habla de esto, así que les puede servir para comprenderlo de forma un poco más amigable, como les decía. Y este último es La vida amorosa de los animales, un libro que habla de cómo se relacionan las especies animales, cómo pueden tener algunas relaciones que pueden ser, de hermafroditas, cómo pueden existir también en la naturaleza relaciones que son homosexuales y son bien interesantes, incluso el tema que se da el cortejo entre algunas especies de animales, cómo viven en relaciones de monogamia, poligamia. Entonces, conocer que el mundo animal también tiene este tipo de relaciones, creo que es bastante enriquecedor. Y ahora ya, mi frase así para cerrar, la voy a sacar de este libro de Una breve historia de casi todo, que es del inicio del libro y dice: resulta un tanto fascinante pensar que si tú mismo te fueses deshaciendo con unas pinzas, átomo a átomo, lo que se produciría sería un montón de fino polvo atómico, nada del cual habría estado nunca vivo, pero todo él habría sido en otro tiempo tú. Oh, qué después de esto voy a tener tremendo viaje astral, créanme. Ahí, póngame detrás de cámara. Yo no traje ningún libro porque me invitaron a la última. Ni siquiera han pasado 24 horas desde que Alejandro me invitó.
Pero yo podría recomendarle un libro llamado Visión Cromática, un libro sobre romance. Y... Ay, no quiero dar muchos spoilers, pero si ustedes quieren saber cómo una persona daltónica puede ver y amar todos los colores de la vida, les recomiendo mucho leerlo. Bonito. Es muy bonito el libro. Y también antes de que se me olvide, los invitamos a visitarnos nuestra página de YouTube y de Spotify, LP Podcast, con 2P, no 3. Yo antes lo escribía con 3. Y dejen su like, comentarios, suscríbanse. Estamos subiendo los podcasts todos los martes. Y para que, no sé, si algún estudiante del liceo quiere entrar o si algún ex estudiante, siempre pueden comunicarse con Alejandro o con alguien del liceo para que los comunique con Alejandro. Pueden venir a hacer su podcast. Y creo que se me va olvidando algo. ¿Alcanzo a decir algo más? Sí. Mira, solo comentar, este libro que está acá está presente en la biblioteca. Es un cómics acerca de neurociencia y todo lo que está relacionado con el cerebro, así que lo recomiendo porque está en biblioteca y pueden acceder a él. Otro libro que no lo mencioné, pero también sobre el cerebro, es ese que está ahí, que si alguien está interesado en saber un poquito más, que se llama Tu cerebro es genial, de los mismos creadores del libro La Evolución, está ese. No está en la biblioteca, pero me lo puede pedir. Pero recomiendo este que está en biblioteca, para que puedan ahí ver en manera de cómics, entretenerse y aprender un poquito más del tema. Y ya se nos va acabando el tiempo del recreo. El tiempo pasa volando, ¿cierto? Se pasó volando todo. A mí el tiempo pasa volando cuando leo. ¿No sé ustedes? También. Es cierto, sí. Muy Sí. Y el chiste que me tiré detrás de cámara. ¿Tú lees? Bueno, yo soy Tauro. ¿Tú, Leo? Yo soy Tauro. Sagitario. Ay, salió terrible, no. Podemos cortar esta escena. Ay, pero ya nos tenemos que ir despidiendo. Nos Muchas vemos hasta la gracias. próxima. Gracias por, Gracias por la invitación. Ujú. Nos vemos. Y pasen un lindo rato. Ya creo que algunos ya se van, otros tienen otra clase. Yo me quedo hasta las 4. Pero disfruten, lean y cuando lleguen a la casa quizás puedan buscar algún libro que les interese, porque a veces uno piensa que no existe libro de esto, pero siempre existe libro de algo. Libro de Entonces, todo. busquen, investiguen, lean y disfruten. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Bye. Chao, Nos chao. vemos. Te queremos invitar a vivir el Poveda de una mejor manera. LP Podcast.